¿Tus raíces sostienen cuando llega la tormenta? Esa pregunta no es una metáfora bonita para redes sociales. Es una pregunta que atraviesa la vida. Cuando la pérdida, el miedo o la incertidumbre nos alcanzan, ¿qué es lo que de verdad nos mantiene de pie? Hoy quiero que esa imagen nos acompañe. Semillas que caen, raíces que encuentran su profundidad, inviernos que prueban lo que ya brotó. Mi nombre es Ana, soy su hermana en la fe, y quiero caminar con ustedes esta mañana hacia una comprensión más honda de lo que significa tener raíces profundas. Una fe que permanece en tiempos difíciles. Señor, venimos humildemente. Te pedimos que abras nuestros oídos para escuchar lo que Jesús dijo, que ilumines con tu espíritu las palabras y que no busquemos solo consuelo, sino transformación. Que lo que hagamos aquí nos desafíe a ser tierra fértil. Amén. Jesús contó una historia sencilla. Un sembrador salió a sembrar. Algunas semillas cayeron junto al camino y las aves se las llevaron. Otras cayeron sobre tierra pedregosa, brotaron rápido, pero se marchitaron por falta de raíz cuando vino el calor. Algunas cayeron entre espinos que las asfixiaron, y otras cayeron en buena tierra, donde crecieron y produjeron fruto a distintos ritmos, 30, 60, 100 por uno. Después Jesús explicó: el sembrador es el que proclama la palabra. La semilla es la palabra. Los distintos suelos son los corazones de quienes la oyen. Paráfrasis de Mateo 13, 1, 9, 18, 23. Hablemos claro. No se trata de un análisis intelectual sobre agricultura ni de una técnica para multiplicar resultados. Se trata de nuestro corazón, de cómo respondemos cuando la palabra de vida entra en nosotros y, sobre todo, ¿de qué pasa cuando llegan las pruebas? Hoy quiero que nos detengamos en cada tipo de tierra y que desde allí examinemos nuestros propios pasos, nuestras prioridades y nuestras raíces. Porque la cuestión no es cuánto sabemos de la Biblia. La cuestión es cuánto nos arraigamos en Cristo cuando soplan los vientos. Primero, el camino. Es la tierra donde la semilla nunca llega a penetrar. La palabra se escucha, pero el corazón está endurecido. Recibe y pierde. ¿Qué endurece el corazón? A veces el orgullo, el cansancio acumulado, la herida no sanada, la cultura que nos ha hecho desconfiar de la gracia. Otras veces es la mentira repetida de que la fe es un producto de consumo. La escucho hoy, la dejo mañana. Conozco comunidades enteras donde muchos han escuchado el Evangelio, han asistido a reuniones, pero siguen sin cambiar porque el suelo está duro. ¿Reconoces esa frialdad en ti? ¿Has hablado de Dios sin dejar que Dios te hable de verdad? No es un reproche, es una invitación a suavizar la tierra. Segundo, la tierra pedregosa. Aquí la semilla germina rápido. La emoción llega, hay gozo, decisiones repentinas, lágrimas de alegría, pero hay poca tierra, poca profundidad. Cuando surge la prueba, un despido, una traición, una enfermedad, la raíz no tiene a dónde aferrarse y la planta se seca. Esto me trae a la memoria a mis padres. Recuerdo que cuando eran jóvenes escucharon frases sencillas del Evangelio, tuvieron ardor por un tiempo, pero la vida los llevó por caminos duros. Crisis de pareja, dificultades económicas, heridas de familia. Durante años pensé que la semilla se había perdido, pero algo distinto ocurrió. Con el paso de los inviernos y las pruebas, fueron aprendiendo a cavar. Empezaron a orar en la noche, a buscar ayuda, a confesar sus faltas. Con lentitud y paciencia, sus raíces fueron profundizando. No fue un brote instantáneo que resistió al primer sol. Fue una resistencia forjada en el invierno. Hoy su matrimonio no es perfecto, pero es fruto de raíces que se hicieron profundas en medio del dolor. Esa historia nos recuerda que la falta de raíz no es necesariamente una sentencia eterna.
A veces es el inicio de un proceso de profundización que exige disciplina, hermana y hermano. Tercero, la tierra entre espinos. Aquí la semilla crece, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la búsqueda obsesiva de seguridad asfixian lo que podría haber dado fruto. Hay una tentación sutil, sustituir a Dios por el bienestar. No me malinterpreten, el Señor no condena el trabajo ni el disfrute de lo bueno. El problema es cuando el dinero, la comodidad o la aprobación social se convierten en ídolos que roban nuestra atención y nos consumen. Les comparto algo sencillo que vi hace poco, un conductor de Uber al que conocí en un viaje largo. Conversamos sobre la vida y descubrí a un hombre que valoraba a su familia, que asistía a la iglesia los domingos y que tenía sabiduría práctica para economizar y salvar. No era un rico, tenía mucho cuidado con su economía para dar seguridad a los suyos. Sin embargo, me confesó, a veces siento que trabajo tanto que mi fe queda relegada. Rezo rápido antes de dormir si tengo fuerzas. Ese equilibrio frágil, cuando se inclina demasiado hacia la seguridad material, puede asfixiar la palabra. El llamado no es a abandonar lo material, sino a no dejar que lo material gobierne nuestro corazón. Cuarto, la buena tierra. Esta es la que comprende la palabra, la retiene y da fruto. No es simple mérito humano, es la obra del Espíritu. Jesús nos dice que hay frutos de diferentes medidas, 30, 60, 100, y ninguno es despreciable. El fruto se expresa en vidas transformadas, relaciones sanadas, justicia práctica y en el amor que perdura más allá de la emoción inicial. Ahora detengámonos un instante. ¿Te ves en alguna de estas tierras? Lo más honesto es reconocer que en diferentes estaciones podemos ocupar más de un tipo de suelo. A veces somos camino, otras pedregosos, otras ocupados por espinos. Pero el llamado permanente es, deja que tus raíces se profundicen. Permíteme hacer una pausa breve. Si esta enseñanza está tocando algo en tu vida y quieres herramientas prácticas para cavar más hondo, hemos preparado una guía sencilla con ejercicios de oración, pequeñas disciplinas y preguntas para estudiar esta parábola con tu grupo o personalmente. La encontrarás en la descripción. Si la descargas y te unes a un grupo, no estás solo en este proceso. La comunidad es la tierra que ayuda a que las raíces crezcan. Volvamos al pasaje. Jesús no habló solo de la recepción de la palabra, habló de la realidad de las pruebas. ¿Por qué? Porque nada revela la profundidad de una raíz como la prueba. La superficialidad se muestra bajo el sol, la idolatría se prueba en la escasez, la dureza del corazón se evidencia en la pérdida. Y ahí quiero compartir un testimonio que aún vive en mí con intensidad, porque me enseñó de forma muy concreta que la presencia de Dios no suele eliminar la prueba, sino que sostiene en ella. Conozco a Juan, así lo llamo aquí, un amigo que hace 2 años recibió un diagnóstico que nos dejó sin aliento. Cáncer. No puedo prometer que todo terminó en un milagro espectacular. No puedo afirmar que la sanidad fue automática por la oración que hicimos. Pero puedo decir la verdad de lo que vi y sentí, la paz que marcó sus días, su manera de mirar a la gente y el modo en que su fe no se volvió ingenua, sino honesta. Recuerdo la noche en que lo visité en el hospital. Había momentos de dolor, de incertidumbre, de cansancio. Pero en la sala hubo una escena que aún me conmueve. Una cuidadora, una mujer que no conocíamos de antes, entró para ajustar una manta y, sin muchas palabras, le tomó la mano y le dio un abrazo. No fue un gesto espectacular, fue un abrazo real, humano, casi tímido. João me dijo después, sentí que, en ese abrazo, Dios vino. Yo creo que Dios se manifiesta a menudo por manos que Él ha puesto en nuestro camino, una enfermera, un vecino, un amigo,
Y eso también es parte de lo que significa tener raíces profundas. Saber reconocer la gracia en medio de lo cotidiano. En esas semanas vimos otra cosa. La comunidad que eligió no abandonar. Gente que llamó, que llevó comida, que oró, que estuvo presente aun cuando no había certeza de resultado. Esa presencia constante fue una especie de tierra fértil alrededor de Juan. No arregló todo, no cambió necesariamente el curso clínico, pero sí sostuvo la vida de su fe y ayudó a que, en medio de la noche, su esperanza no se disolviera. Si alguna vez te preguntas por qué tener comunidad es tan importante, mira esto. La comunidad es la red que evita que la raíz se arranque con el primer vendaval. Quisiera detenerme en algo que nos toca a todos, la tentación de convertir los testimonios en garantías. Cuando escuchamos una historia de sanidad o de restauración, es tentador convertirla en una promesa universal. Si oras así, esto te pasará a ti. Eso sería peligroso y falso. La parábola no promete uniformidad de resultados, promete que la palabra tiene poder y que si cae en buena tierra dará fruto, aunque los tiempos y las formas del fruto sean diversos. Mi tarea como pastora no es venderles seguridad garantizada, es invitarlos a enraizar, a perseverar, a vivir en la fidelidad, incluso cuando el desenlace sea incierto. Volvamos al conductor de Uber por un momento. ¿Por qué su testimonio me ayudó tanto? Porque mostró que la vida espiritual no está reñida con la responsabilidad y el trabajo honesto. Él no era una seta que huyó del mundo. Era un hombre regular que aprendía a priorizar. En su caso, la clave fue la intención, reservar tiempo para la oración, para la cena en familia, para asistir al grupo pequeño, aunque viniera cansado. La raíz no se profundiza sin prácticas concretas. No basta con un deseo profundo de cambiar. Hace falta disciplina, lecturas regulares, confesiones en comunidad, servicio práctico y, sobre todo, tiempo. Las raíces crecen despacio. Si te abruma la idea de tener raíces profundas, empieza por pequeñas cosas. 5 minutos de oración diaria sostenida, un encuentro semanal con otros creyentes, leer un pasaje breve y repasar cómo aplicar una frase en el día. La consistencia vence a la intensidad ocasional. Hablemos ahora de un riesgo que veo con frecuencia: el evangelio ligero. Es ese mensaje que promete éxito inmediato, que confunde prosperidad con bendición, o que reduce la vida cristiana a fórmulas. Ese evangelio produce terrenos pedregosos y busca frutos rápidos. La tradición cristiana nos enseña otra cosa. La vida con Cristo es una carrera de resistencia, un trabajo de cavar, de dejar que el invierno fortalezca lo que no se ve. No se trata de ser derrotistas, se trata de ser reales. Una fe que solo busca evitar problemas no está arraigada en el Jesús que conocemos, que sufrió, que se entregó, que resucitó y que nos llamó a tomar la cruz. La verdadera profundización pasa por la humildad de admitir nuestra fragilidad y por la valentía de permitir que la gracia opere en medio de nuestras pruebas. En la lectura que hicimos, Jesús también habla del fruto. No se mide únicamente por números o por éxito social, sino por transformación. Fruto es una vida que perdona, que restaura, que da generosidad, que camina con humildad. En la historia de mis padres, el fruto no se mostró en fama ni en reconocimiento público. Se mostró en noches donde se arrepentían, en gestos de perdón, en la manera en que, años después, ellos mismos se convirtieron en tierra fértil para otros. Eso es fruto. Y ese fruto no aparece sin raíces. Ahora quiero que imagines por un momento una raíz durante el invierno. No es la parte visible. Está escondida, trabajando, buscando agua y anclaje. El invierno es duro, viento, frío, falta de alimento aparente.
Pero precisamente en el invierno, la raíz se fortalece porque las condiciones adversas obligan a la planta a profundizar. En la vida espiritual, las pruebas son inviernos. Pueden enroscarnos en desesperación si no tenemos sostén, pero también pueden ser la ocasión para que la raíz penetre más hondo si tenemos comunidad, disciplina y humildad. ¿Aceptarías hoy que algunas pruebas no son un castigo, sino una escuela de profundidad? Antes de seguir hacia los testimonios que comprometen más la historia que vivo con ustedes, quiero hacer una pregunta que retome todo lo que hemos visto. ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? No la respuesta rápida que te consuela, sino la que sale con honestidad. Si tu respuesta te produce inquietud, esa inquietud es una invitación divina. Empieza a acabar. No necesitas transformar tu vida en un día. Necesita comenzar a remover las piedras, a arrancar los espinos, a permitir que la lluvia penetre más allá de la superficie. Les comparto otra escena. Hace unos meses, una mujer joven de nuestra comunidad me dijo con lágrimas que se sentía avergonzada porque, después de haber crecido en la iglesia, se había apartado. Había llegado al borde de la carretera, había escuchado, había creído un día, pero la vida la había endurecido. No la recriminé, la invité a sentarse y a hablar. Le propuse un plan sencillo: encontrar un par de compañeros que la acompañaran 3 veces por semana, orar con ella, visitar un servicio de consejería en la iglesia y, lo más importante, cultivar un hábito mínimo de lectura bíblica y silencio. Meses después, me llamó para decir que no todo estaba resuelto, pero que sentía que algo nuevo había comenzado a crecer. Esa historia, como tantas otras, me recuerda que la pastoral no es un show de efectos instantáneos, es acompañamiento paciente. A veces, la semilla que parecía perdida solo necesita más tierra. Aquí quiero detenerme en una tensión real: la exigencia de profundidad frente a la compasión por quienes están débiles. No confundamos la llamada a acabar con la condena a quienes no pueden aún. La disciplina espiritual debe ir acompañada de ternura. Jesús mismo se acercaba a los quebrantados, les hablaba con ternura, los tocaba. Si eres pastor, líder o simplemente hermano en la fe, recuerda: exigir raíces sin ofrecer ayuda práctica es una violencia pastoral. La comunidad debe ser quien provea agua cuando la raíz busca alimento. Regresemos por un momento a la historia de João en el hospital. No voy a detallar procedimientos médicos, eso no es lo importante aquí. Lo que importa es la tensión, la incertidumbre, el dolor, la cercanía de la muerte posible y, sin embargo, la experiencia real de paz. En las noches largas, él cantaba una canción que le enseñaron de pequeño. No era un himno solemne, sino un cántico sencillo que hablaba de la presencia de Dios en la oscuridad. En un momento, una enfermera de turno, de pocos recursos y de manos cansadas, se sentó junto a su cama y le sostuvo la mano. Aquella escena fue una traducción humana de la promesa divina, que no estaríamos solos. No sabemos por qué algunas oraciones parecen recibir una respuesta inmediata y otras siguen en espera. Lo que sí sabemos es que la fe que permanece no siempre evita la muerte. A veces convierte la espera en un lugar donde la presencia de Dios se vuelve tangible. Al terminar este bloque de testimonios y enseñanza, quiero que sientas la tensión que hay entre dos realidades. Por un lado, la urgencia de que la palabra caiga en buena tierra. Por otro, la paciencia de que las raíces crezcan lentas. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Hay práctica, comunidad, renuncia a ídolos y mucha, mucha ternura hacia quienes están en proceso. Me gustaría que ahora, antes de continuar, tomemos un momento para reconocer honestamente nuestros propios suelos. No hace falta que lo manifestéis en voz alta.
Lo que quiero es que lo traigáis al corazón. ¿Dónde necesito permitir que la raíz penetre? ¿Qué espinos debo arrancar? ¿Qué piedras necesito remover? En unos instantes continuaremos con más historias. La forma en que una mujer mayor en nuestra comunidad, cuya fe parecía marchita, empezó a producir fruto a los 70 años, y cómo, en medio de una decisión difícil sobre recursos y ayudas, la comunidad tuvo que decidir entre proteger su propio bienestar o entregarse al servicio. También volveremos al punto donde la espera por los resultados médicos de Juan plantea una prueba comunitaria. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permanecer? Pero antes de avanzar, dejo aquí la pregunta abierta en tu pecho. ¿Qué tan profundas son tus raíces? La pregunta quedó colgando en tu pecho. ¿Qué tan profundas son tus raíces? Quiero ahora contarte de una mujer mayor de nuestra comunidad, porque su historia es un recordatorio feroz de que las raíces no siempre se muestran temprano y que la edad no define la fecundidad del alma. Se llamaba Carmen. La llamo así aquí por respeto a su intimidad. Durante décadas su vida fue discreta. Trabajó en una escuela, crió a sus hijos, asistió a la iglesia cuando pudo. Con el tiempo, la rutina y las dificultades la fueron dejando en un lugar de fatiga espiritual. Para muchos, su fe parecía como esa tierra cubierta de polvo. La semilla había caído alguna vez, pero el crecimiento era apenas visible. A los 70 años, tras la muerte de su esposo, algo en Carmen cambió. No fue una epifanía espectacular, fue una decisión hecha en medio del dolor. Empezar a orar en la madrugada, leer un salmo cada día, visitar a vecinos solos y aprender a escuchar sin apresurar la respuesta. Poco a poco, la gente comenzó a notar que su presencia traía paz. Algunos de los jóvenes la buscaron para conversar. Otras señoras la llamaban para que las acompañara en visitas a enfermos. A los 75 años, sin aspavientos ni ceremonias, Carmen se convirtió en una de las personas que contribuía a que otros encontraran tierra fértil. Cocinaba para familias en crisis, cosía mantas para recién nacidos de la comunidad, ofrecía una palabra templada y cierta, y todo ello era fruto visible de raíces que habían crecido en la paciencia del invierno. ¿Qué nos enseña esto? Que la transformación no siempre es rápida, que un corazón que parecía exhausto puede convertirse en tierra fértil si se le acompaña, que la vejez no impide producir fruto. Muchas veces lo intensifica, porque las raíces tuvieron tiempo de buscar agua bajo la superficie. Y aquí surge una decisión concreta que tuvimos que afrontar como comunidad, una circunstancia que nos puso frente a lo que significa ser tierra que cuida a otras raíces. En cierta ocasión, la iglesia recibió una donación inesperada, una cantidad de recursos que podía aliviar necesidades inmediatas, arreglos de infraestructura, ayuda a familias en emergencia y también la oportunidad de invertir en algo a largo plazo. Se abrió un debate. Gastábamos en arreglar la fachada y asegurar comodidad para los eventos. Invertíamos en una campaña que diera visibilidad y quizá más miembros. O destinábamos la mayor parte a sostener a los más débiles, entre ellos personas mayores como Carmen y familias sin recursos. La tentación era clara: la seguridad institucional, la apariencia, la idea de éxito según estándares sociales. Fue una discusión larga y dolorosa. Algunos temían que priorizar lo social nos dejara sin medios. Otros argumentaban que la misión exige riesgo y preferencia por los pobres. Decidimos, tras orar y debatir con humildad, que una parte sustancial de esos recursos debía ser para sostener la vida de quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad. Organizamos un equipo de visita, destinamos ayuda para medicinas, pagamos servicios básicos de una serie de hogares y lanzamos un proyecto de acompañamiento para mayores solos.
No todo fue perfecto. Tuvimos tensiones internas, errores administrativos y elecciones difíciles. Pero en aquel invierno institucional aprendimos algo importante. La comunidad no es una entidad diseñada para maximizar resultados visibles, sino un suelo vivo que protege, que provee sombra y alimento a las raíces que están en proceso de crecer. Si queremos raíces profundas, tendremos que practicar sacrificialmente ese cuidado mutuo. No es una idea romántica, es una disciplina comunitaria. Volviendo a la historia de Juan, la espera por sus resultados fue larga. Hubo días de esperanza, días de desánimo, cambios en el tratamiento, consultas que requerían paciencia. Su familia, su esposa y sus hijos atravesaron noches de angustia. Su fe no escapó al cansancio, pero recuerdo con nitidez una tarde en la que él me llamó para decir algo que me sorprendió. Ana, no siento que Dios me haya abandonado. Siento que me ha hecho ver quiénes son mis verdaderos amigos. No fue una frase que pretendiera minimizar el dolor. Fue una confesión de reconocimiento. En medio del sufrimiento, la comunidad había mostrado fidelidad, visitas, llamadas, oraciones no espetadas como promesas, sino como presencia compartida. Eso, decía Juan, había mostrado el rostro de Dios. En ese proceso aprendimos a orar de una manera más honesta. Había peticiones claras, sabiduría para los médicos, alivio del dolor, provisión práctica. Pero también había oraciones que pedían fortaleza para aceptar límites, consuelo para las pérdidas posibles y la gracia para sostener el amor en medio del miedo. En una de esas tardes, cuando la incertidumbre parecía más aguda, me arrodillé junto a la cama de Juan y le dije en voz baja: Señor, no te pedimos que elimines toda sombra con fórmulas que no son tuyas. Te pedimos que seas luz en esta habitación y que tu espíritu haga raíces donde la desolación quisiera arrancarlas. No prometí un resultado, ofrecí una compañía en la fe y con la comunidad nos comprometimos a acompañarlo hasta donde fuera necesario. Esa es una lección que quiero que guardes. La fe que permanece no está en la seguridad de promesas fáciles, sino en la fidelidad sostenida en el Espíritu. Hay un punto que merece atención cuidadosa: cómo hablar con personas que esperan milagros, sanidades o soluciones rápidas. No podemos menospreciar la esperanza. Dios obra de forma misteriosa y poderosa, y no vamos a cerrar espacio a supuestos testimonios, pero debemos ser prudentes y honestos. Anunciar la fe no es vender resultados garantizados. La fidelidad pastoral nos exige evitar simplificaciones que al final dejan desamparadas a las personas cuando la realidad no responde a las expectativas. Entonces, ¿qué prácticas concretas ayudan a que una semilla se convierta en raíz profunda? Permíteme compartir caminos simples y aplicables, porque sé que sin pasos concretos todo esto se queda en palabras. Estas prácticas no son una fórmula mágica, pero sí son hábitos que alimentan la vida interior. 1. Rutina pequeña y constante. No es cuestión de intensidad esporádica, sino de fidelidad en lo mínimo. Empieza con 5 minutos de silencio y lectura bíblica. Si eso te resulta imposible, haz 2 minutos de oración consciente antes de acostarte. La raíz crece con repetición. 2. Comunidad intencional. Busca o forma un par de personas con las que puedas ser honesto. No te conformes con relaciones superficiales. La confesión y la rendición de cuentas no son un tribunal, son vivienda común donde las raíces obtienen humedad. 3. Servicio regular. Participa en un servicio concreto, acompañar a un anciano una vez a la semana, cocinar para alguien en crisis, apoyar en una actividad de la iglesia. El servicio desenmascara ídolos porque pone la atención fuera de ti. 4. Práctica de pobreza relativa. No hablo de ideologías, hablo de hábitos. Reserva una porción de tu tiempo o de tus recursos para quien lo necesita. Ese ejercicio reduce la voracidad del corazón que busca seguridad en bienes.
5. Lectura guiada. No leas al azar. Estudia un pasaje y discútelo con otros. Profundizar implica tomar tiempo para comprender, preguntar y dejar que la palabra actúe. 6. Perseverancia en la oración de espera. Aprende a orar la oración que no tiene garantía de cambio inmediato, la oración de quienes se quedan y aman. Señor, enseña a esperar contigo. Es una oración que se cultiva. Cada uno de estos puntos se aplica con flexibilidad según tu contexto. No te exijas más de lo que puedes sostener. La clave es comenzar y continuar. Quisiera detenerme un momento en la razón por la cual muchos corazones caen en la trampa del evangelio ligero. Vivimos en una cultura que valora lo rápido, lo visible y lo mensurable. Eso permea nuestras iglesias. Medimos éxito por asistencia, likes, resultados visibles, pero el reino de Dios tiene una lógica distinta. Es una economía de semillas pequeñas, de vida que crece en secreto. Jesús dijo que la semilla crece para sí misma, sin que el que siembra siempre lo sepa. Por eso podemos ser tentados a confundir movimiento con raíz. Un servicio con mucha gente no garantiza corazón fértil. Una vida humilde y persistente, sí. La verdadera cuestión es, ¿estamos dispuestos a perder visibilidad en favor de profundidad? ¿Estamos dispuestos a invertir recursos en acompañamiento silencioso, en visitas, en sostener familias en años difíciles sin esperar reconocimiento? Algo que me cuesta decir y que, sin embargo, debe ser escuchado con ternura. La pastoral no es un escaparate. No nos pertenece la tarea de maquillar el sufrimiento ni de dar respuestas que tranquilicen artificialmente. Ser pastor o hermana en la fe implica acompañar sin explicaciones fáciles. Si eres líder, recuerda que exigir humedad espiritual sin ofrecer manos para regar es una crueldad. Si eres miembro, acepta que tu crecimiento muchas veces será lento y que necesitarás paciencia comunitaria. Vuelvo un momento al conductor de Uber. ¿Qué aprendimos de su vida? Que una fe práctica y honesta se sostiene en decisiones pequeñas. Priorizar la cena en familia, reservar un tiempo para la oración, no convertir el trabajo en un ídolo que consume todo el tiempo. En su caso, la clave fue la intención. No podemos eliminar la necesidad de ganar provisión, pero sí debemos vigilar a quien entregamos el centro de nuestras vidas. Si el corazón gira en torno a la seguridad financiera, la palabra será ahogada. Si la vida se organiza alrededor de Cristo y del servicio, la semilla tiene espacio para crecer. Ahora quiero hacer algo que siempre hago en este tipo de encuentros, pedirte una honestidad radical. No me interesa tu imagen pública, me interesa tu corazón. Piénsalo ahora mismo. ¿Qué espinos están asfixiando tu vida? ¿Qué piedras están impidiendo que las raíces penetren? ¿Qué costumbres, miedos o idolatrías te mantienen en la superficie? Te invito a tomar papel y lápiz si tienes a mano y anotar 3 cosas concretas que quieres trabajar en los próximos 3 meses. No unas ideas grandiosas, sino acciones pequeñas y alcanzables. Mientras haces eso, quiero contarte otra escena. Una mujer joven que llegó después de un largo periodo de alejamiento. Había empezado como camino. Escuchó el evangelio de niña. Participó en eventos, pero la vida la endureció. Se sentía avergonzada de volver. La comunidad, en lugar de juzgar, le ofreció un par de compañeros para caminar 3 veces por semana, como conté antes. Lo importante aquí no es solo el plan, es la constancia del grupo, la disposición a sostener en la cotidiana, a orar juntos al principio y al final, a compartir una comida. A los pocos meses, esa mujer me dijo, no sé si todo esté resuelto, pero siento que hay raíces que ahora buscan profundidad. Esa frase resume algo esencial. La comunidad acompaña el proceso de enraizamiento. No hay crecimiento profundo sin vínculos que pronuncian, aquí estamos contigo. Llegamos al clímax de esta reflexión,
la invitación a decidir. Jesús plantó la imagen del sembrador para que nos viéramos a nosotros mismos como suelos. Hoy te desafío a tomar una decisión concreta. Elige empezar a cavar. No con esfuerzos heroicos que duran una semana, sino con prácticas pequeñas y sostenidas. Si tienes miedo de comenzar solo, hazlo con la ayuda de otros. Si la vergüenza te paraliza, dime a mí, a alguien de tu confianza, lo que necesitas. La profundidad requiere valentía. Requiere admitir que estamos rotos y que no podemos producir fruto por nuestras propias fuerzas. Antes de orar, quiero hacer una puntualización pastoral. La oración que ofrecemos no es una varita mágica. Oramos para que el Espíritu haga su obra, para que el Señor provea sabiduría y para que nuestras vidas den frutos legítimos. No transformamos la incertidumbre en promesas. Ofrecemos plegarias de intercesión, súplica y gratitud y nos comprometemos a actuar en la responsabilidad que nos toca. Ahora sí, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, que no depende de nuestras seguridades humanas. Te pedimos que hagas fértil la tierra de nuestros corazones, que tus raíces penetren donde hay piedras, que tus manos arranquen los espinos que nos asfixian, que tu espíritu encuentre morada en nosotros. Ven a aquellos que hoy sienten que su suelo es duro, ablanda con ternura. A los que han conocido el calor de la prueba y se han secado, dales paciencia para cavar. Muéstrales compañeros de camino. Protege a quienes están en espera. Acompaña a los enfermos y a sus familias con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Enséñanos a ser comunidad que da, que acompaña, que no busca gloria humana. Señor, danos ojos para ver las manos que tú pones en el camino, la enfermera anónima, el vecino que llama, el conductor que comparte su tiempo, y aprende a recibir con humildad la gracia que a menudo viene por medios inesperados. Que nuestro ministerio sea fiel, no a resultados, sino a tu amor fiel. Que las raíces que hoy comenzamos a cavar den fruto según tu voluntad, en tu tiempo. Amén. Quiero terminar con una invitación práctica, sencilla y pastoral. Si hoy has sentido que necesitas ayuda para profundizar tus raíces, no lo guardes para ti. Te invito a dos cosas concretas. Primero, si quieres un acompañamiento más sistemático, únete a nuestro grupo de discipulado enfocado en raíces espirituales. Es un espacio de 6 semanas donde trabajamos paso a paso las disciplinas que hemos nombrado, con tutores y un par de compañeros de rendición de cuentas. Puedes inscribirte mediante el enlace en la descripción o hablar con alguien del equipo al finalizar este encuentro. Segundo, si necesitas oración ahora mismo, te ofrecemos un momento de oración y compañía. No prometemos soluciones instantáneas, ofrecemos presencia, escucha y oración basada en la Escritura. Si deseas que oremos contigo, acércate después, envía un mensaje o solicita la oración a través del formulario. Nos comprometemos a mantener confidencialidad y cuidado pastoral. Si decides dar este paso, recuerda, no estás emprendiendo una misión en solitario. Las raíces profundas crecen en suelo compartido. Permítete ser sostenido. Me gustaría cerrar con una imagen para llevarte al día a día. Imagina tus raíces envolviendo piedras, buscando humedad, anclándose en lo que no se ve. Visualiza ese trabajo subterráneo que, aunque invisible, sustenta todo lo que aparece sobre la tierra. Sigue cavando, hermana, hermano. Permite que el invierno haga su obra en ti. Cultiva disciplina, busca comunidad, sirve a los demás y mantén viva la oración de espera. Con el tiempo, lo que hoy es frío y escasez puede transformarse en un lecho donde otros encuentren vida. Que la paz del Señor, que excede todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que su Espíritu haga fértil la tierra de tu vida
y que tus decisiones hoy sean semillas de fruto que perdure. Si quieres permanecer conectado a este camino, te esperamos en el grupo de discipulado y en el espacio de oración. Y si necesitas que alguien ore ahora por una necesidad concreta, acércate, estaremos contigo. Termino con una oración breve de envío. Jesús, que en ti la semilla y la cosecha se encuentran, envíanos con la promesa de que lo sembrado en buena tierra dará fruto, no por nuestro mérito, sino por tu gracia. Haz que nuestros pasos reflejen esa confianza activa y que nuestra comunidad sea refugio para raíces que buscan profundidad. Bendice a cada persona que escucha y acompáñanos en cada invierno. Amén.